Bueno, en esta sección pues vamos a hallar el ángulo entre planos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se halla el ángulo entre planos? Imaginemos que tenemos un plano. ¿Sí? Bueno, eso no. Ese plano no. Bueno, el plano. Bueno, este plano. Listo. Ahí tenemos un plano. ¿Listo? Entonces, este va a tener. Esta es la superficie del plano. Listo. Bueno, y vamos a tener otro plano que va a ir en esta dirección. Entonces va a ir así. Si unimos estas dos, bueno, se queda un poco tan simétrico. Aquí, ahora sí, queda mejor, qué pena. Bueno, ahí está nuestro plano, está con cierto ángulo con respecto al otro, o sea, se forma, aquí tenemos otra línea que une esos dos, listo. Entonces aquí vamos a tener un ángulo que se forma entre esos dos planos, listo. Este ángulo lo vamos a llamar teta, listo. Entonces esta va a ser la superficie de ese plano, ¿no? Esa que estoy dibujando acá. La superficie del plano va a ser esta, listo. Entonces, ¿cómo hallamos ese ángulo entre los dos planos? Bueno, adicionalmente que los dos planos se intersectan en una recta, ¿sí? Realmente la intersección entre dos planos, así como entre dos rectas es un punto, pues entre dos planos ya va a ser una recta, ¿listo? O sea, recta pues podemos dibujarla aquí con negro. Entonces, esta recta es lo que nosotros llamamos recta intersección. Bueno, recta, escribimoslo acá abajo que no cabe. Entonces, recta intersección. ¿Listo? Entonces, como les decía, recta intersección, ¿no? Entonces, podemos hacer la analogía, ¿no? Si entre si entre dos rectas, bueno, la intersección entre dos rectas es un punto, ¿listo? Entonces, la intersección entre dos rectas, ¿sí? Dos rectas es un punto. Que acuérdense que si tenemos una recta acá y otra recta así, entonces este es el punto de intersección que tenemos acá, ¿sí? Entonces podemos decir que la intersección entre dos planos es una recta. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo hallamos este ángulo, no? Que era eh, nuestro principal objetivo. Entonces, ya hablamos de que todo en la sección anterior hablamos de que todo plano, ¿sí? Tiene un vector normal, ¿no? Aquí tenemos un vector normal a la superficie, ¿no? El cual va 90 grados, ¿no? Este es el plano visto lateral y este es el vector normal a la superficie, ¿listo?
Entonces, pues estos dos planos que tenemos acá dibujados, pues tendrán efectivamente su vector normal. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar los vectores normales. Entonces, vamos a hacerlos un poco más gruesos. Entonces, con rojo va a ir el vector normal. ¿Listo? Entonces, aquí va a ir el vector normal al plano rojo. ¿Listo? Entonces, este es el vector normal y ese lo vamos a llamar N2. Entonces, este va a ser N2. ¿Listo? Un vector normal a este plano rojo. Y asimismo existirá un vector normal al plano azul, ¿no? Entonces, el vector normal al plano azul será este. El cual sale, bueno, más simétrico. Entonces el vector normal será este azul. ¿Listo? Eso lo vamos a llamar N1. ¿Listo? Entonces el ángulo que forman esos dos vectores, bueno, este vector incluso puede llegar hasta acá. ¿Sí? Entonces el ángulo que forman estos dos vectores, pues va a ser el mismo ángulo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, bueno, es que ese no me quedó tan recto, pero bueno, dejémoslo así ya. Entonces, el vector, este ángulo, sí, es el ángulo que forman esos dos vectores, ¿listo? O el ángulo teta. Esto que sería prácticamente el mismo que tenemos acá, ¿listo? Entonces, ese ángulo, ¿cómo lo determinamos? Pues lo determinamos usando el producto cruz, ¿listo? Entonces, utilizando el producto cruz, entonces, o recordando más bien el producto cruz, recordando el producto cruz, perdón, producto punto, oh, qué pena, bueno, con el producto punto también se podría hallar. Entonces, con el producto cruz. Entonces tenemos que dos vectores y el producto punto que es igual. Entonces va a ser igual a n de 1 punto n2. Listo, esto va a ser igual a la norma de n1, ¿cierto? El vector n1 por la norma de n2, ¿listo? Por el coseno del ángulo, ¿listo? Y entonces, bueno, entonces tenemos que coseno de teta va a ser igual a quién? A n1, ¿sí? n1 vector punto n2 sobre la norma del 1 por la norma del otro, ¿no? Entonces, la norma de n1 por la norma de n2. ¿Listo? Entonces, esa es la forma de hallar el ángulo entre dos vectores, eso es entre dos planos, ¿listo? Pues a partir de nuestro producto punto o producto escalar. Bueno, entonces para eso vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ejemplo. Ah, ejemplo, ¿listo? Entonces, el ejemplo, ¿cuál va a ser? Entonces, hallar el ángulo entre los planos, hallar el ángulo entre los planos. Entonces, ¿cuáles son los planos? Vamos a escribirlos en forma general: x menos 2y más z
igual a 0, listo, esta lo escribimos en forma general, las ecuaciones de los planos. Este es el plano 1 y el plano 2 va a ser igual a 2x, listo, más 3y menos 2z igual a 0. Bueno, entonces aquí pues ya está casi que prácticamente resuelto. Entonces, eh, solución, ¿no? Entonces, solución. Entonces, ¿cuáles son los valores de los vectores? Entonces, si recordamos la forma general, casi que, si recordamos la forma general, son los que acompañan a X, a Y y a Z. ¿Listo? Entonces, por acá está la forma general. ¿Listo? Entonces, los valores del vector en la componente X es el que acompaña a X, listo, aquí está nuestra forma general, el que acompaña a Y es la componente en Y, y el que acompaña a Z es la componente en Z. Aquí D puede valer 0, que es como tenemos en nuestro ejercicio, entonces no hay problema, listo. Entonces volvamos a nuestro ejercicio. Entonces, entonces, ¿cuánto vale el valor aquí para el plano 1? Entonces el plano 1 equivale, bueno, escribámoslo aquí, entonces el vector normal, más bien hagámoslo aquí al lado, entonces el vector normal, ¿listo? Entonces el vector normal para este plano, pues ¿quién va a ser? Va a ser, llamémoslo n1, ¿sí? Va a ser igual a quién? A, que A vale ¿cuánto? 1, listo, que es el que acompaña la X, coma, B, que es el que acompaña la Y, pues Y vale menos 2, y C, que vale 1, listo. Y para el otro plano, para el plano 2, entonces el vector llamémoslo N2, que va a ser el vector normal a ese plano, va a ser igual a ¿quién? A 2, más, bueno, 2, 3, perdón, 2,3, menos 2, ¿listo? Entonces ya tenemos los vectores normales. Entonces simplemente es reemplazar en la ecuación, ¿listo? Entonces reemplazando la ecuación, bueno, esta solución quedó ahí pendiente, entonces reemplazando en la ecuación, reemplazando en la ecuación, entonces, ¿cómo nos va a dar esto? Nos va a dar que el coseno de teta va a ser igual a ¿quién? A, bueno, ya sabe que es el producto punto entre estos dos, es que este por este más, este por este más, este por este. ¿Listo? Bueno, realmente esto es valor absoluto, es con el fin de que no nos dé negativo. ¿Por qué no nos puede dar negativo? Pues porque ningún ángulo va a ser mayor de 90 grados entre dos planos, ¿sí? O sea, si cojo y doy toda la posible vuelta, pues el vector normal siempre los vectores van a ser siempre menores a 90 grados. ¿Listo? O sea, el máximo ángulo que puede tomar este vector, teniendo en cuenta que si este vector empieza a rotar va a ser de 90. Si sigue haciéndose allá, pues el ángulo se va a formar, es como si estuviese aquí en esta parte de abajo, ¿sí? O sea, si este plano empieza a rotar así, entonces el ángulo pues va a ser menor de 90, se toma con respecto, ¿sí? O sea, es como si esto tuviera una rotación así de 90 grados. Imagine que este es el plano, listo. Entonces se va a formar aquí pues el ángulo, ¿sí? O sea, realmente, como les digo, ningún ángulo va a ser menor a 90 grados, ¿listo?
teniendo en cuenta la rotación de un plano con respecto al otro. ¿Listo? Entonces, por eso es que utilizamos el valor absoluto. Entonces aquí nos va a quedar que n.n, ¿no? Entonces nos va a quedar valor absoluto de quién, el producto punto entre estos dos vectores, ¿no? Entonces este por este más este por este más este por este. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo de una vez. Entonces va a ser 1 multiplicado por 2 más menos 2. Uy, qué pena, lo siento. Entonces, bueno, otra vez. 1 multiplicado por 2 más menos 2, ¿sí? Multiplicado por 3 más 1 multiplicado por menos 2, ¿no? Ese es el producto punto. Por menos 2, ¿no? Por menos 2. Y cerramos aquí. Sobre pues la norma de cada vector. Entonces ya saben cómo sacar la norma de cada vector. Entonces va a ser la norma de quién. Entonces la norma como es. La norma es raíz cuadrada de n1. n1 entonces sería 1 al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. ¿Listo? Multiplicado por la raíz cuadrada de el siguiente vector, ¿sí? O sea, de este vector, la norma de este vector pues va a ser 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 2 elevado al cuadrado. ¿Listo? Y si usted hace esa operación, entonces le va a dar que coseno de teta va a ser igual a ¿quién? Al valor absoluto de menos 6. ¿Listo? Valor absoluto de menos 6 sobre la raíz de 6. ¿Listo? Sobre la raíz de 6. Bueno, 6 raíz multiplicada por 17, ¿no? Raíz de 17. Y esto a la final, bueno, el valor absoluto, acuérdese que es 6. ¿Listo? Entonces, 6, 6 dividido entre la raíz de 102, ¿sí? Puedo multiplicar esto por este. Y esto le va a quedar que es aproximadamente 0,59, ¿no? Pero si aplica el arcoseno, 0,5994. Pero si aplica el arcoseno, entonces teta va a ser igual a ¿quién? A arcoseno. ¿Sí? ¿Arcoseno de quién? De 0,594 y esto es aproximadamente 53 grados. 53.5 grados. ¿Listo? Entonces ese es el valor del ángulo entre esos dos planos. ¿Listo? Asimismo podemos hallar la recta intersección, la que les decía, la ecuación de la recta intersección. Esta recta, ¿no? La ecuación de esta recta intersección entre esos dos planos. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a poner hallando. Bueno, entonces hallando la recta intersección. Realmente lo que nosotros hallamos son las ecuaciones paramétricas, ¿sí? Porque acuérdese que nosotros graficamos son las ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Listo?
Entonces, con estas ecuaciones paramétricas, ¿cómo podemos hallar esas ecuaciones paramétricas? Bueno, entonces cogemos nuestras ecuaciones de los planos. Entonces recordemos que la del plano 1 era x menos 2y más z igual a 0. ¿Listo? Y la segunda era 2x más 3y menos 2z igual a 0. ¿Listo? Entonces la gracia es simplificar estas ecuaciones. ¿Listo? Entonces para cancelar términos, entonces lo que hago es cancelar términos. Pero para cancelar términos lo que hago es multiplicar por menos 2 arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos va a quedar cancelando términos? Entonces, cancelando términos. Eso es como lo que vieron en octavo. Entonces, este por este, entonces nos va a dar de la primera, ¿cómo nos va a quedar? Este por este nos va a quedar menos 2x, este por este nos va a quedar más 4y y este por este nos va a dar menos 2z igual a 0. ¿Listo? Y el de abajo nos queda 2x más 3y menos 2z igual a 0. ¿Listo? Entonces si nosotros sumamos, si sumamos estas dos ecuaciones, esta es la segunda, entonces ¿cuánto nos da la suma? Entonces si sumamos, bueno, este es menos este, da 0. ¿Listo? Este con este, ¿cuánto nos da? Bueno, aquí voy a poner la suma para que no saltemos a otra hoja. Este más este nos da 7y, ¿listo? Y este con este nos da menos 4z igual a 0, ¿listo? Entonces de aquí despejamos lo que es y. Entonces, despejando y, despejando y de la última ecuación, entonces nos va a quedar que, bueno, teníamos cuál ecuación, esta, ¿no? 7y menos 4z igual a 0. Entonces 7y menos 4z igual a 0. Entonces pasa al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar que va a ser 7y igual a 4z. Y entonces despejamos de aquí y. Entonces y va a ser igual aquí a 4 sobre por z sobre 7. ¿Listo? Y con esto pues, ¿qué tenemos? Simplemente tenemos que reemplazar en una de las ecuaciones originales para hallar a quién, bueno, para hallar a x, para hallar a y y para hallar a z. ¿Listo? ¿En términos de quién? En términos de t. Recuerde que siempre t se obtiene, las ecuaciones paramétricas se obtienen en términos de un valor t. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Entonces, reemplazando, reemplazando lo anterior en 1. Entonces, cuando me refiero a 1 es la ecuación 1, ¿no? Esta de acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que x menos 2y, pero y equivale a quién? A 4z sobre 7, ¿listo? Más z va a ser igual a 0. Entonces de esta parte obtenemos, ¿sí? Si usted ya simplifica, suma los z, suma este z más este z más este z. ¿Listo? Entonces, ¿qué le va a quedar? Le va a quedar que de acá le va a quedar que x va a ser igual a quién. Bueno, aquí suma, bueno, hagámoslo paso a paso. Va a ser igual a quién, paso esto al otro lado y esto al otro lado. Entonces nos queda, bueno, primero multiplicamos esto por esto. Entonces, x, este por este nos va a dar
menos 8z, ¿sí? Sobre 7, listo, más z igual a 0. Entonces si suma esto con esto, le va a quedar que eso es menos, entonces x, este con este le va a quedar que va a ser menos z sobre 7 igual a 0, ¿no? Sumando este término más este término. Entonces esto nos va a quedar como, nos va a quedar que x va a ser igual a z sobre 7, ¿listo? Entonces ya tenemos x también en términos de z, ¿listo? Entonces podemos, ya reemplazando con ecuaciones paramétricas, reemplazando con paramétricas. Entonces recuerde que la forma más fácil es escoger ¿qué? Es escoger x igual a t. ¿Listo? Entonces usted escoge x igual a t. Entonces de ahí, a partir de lo que acabamos de hallar, ya puede hallar las otras. Entonces si x es igual a t, ¿sí? Entonces z en términos de t, ¿cómo quedará? Entonces z en términos de t, entonces reemplazamos aquí en la que acabamos de hallar, ¿no? En esta. Entonces z va a ser igual a ¿quién? A 7 por x. Entonces por lo tanto, entonces z es igual a ¿quién? Como x es igual a t, entonces nos va a quedar 7t. ¿Listo? 7t. Entonces la tercera ecuación paramétrica, z es igual a 7t. ¿Listo? Y ahora reemplazando z en y, o sea, z aquí en lo que valía y, ¿listo? Entonces, qué pena. Entonces, y en términos de t, y en términos de t, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que, bueno, teníamos que y era igual a ¿quién? A 4z sobre 7, ¿listo? Eso fue lo que hallamos de acá. Entonces reemplazo z, pero z ¿cuánto equivale? A 7t. Entonces nos va a quedar 4 multiplicado por 7t sobre 7, ¿listo? Y aquí pues puedo cancelar el 7 con el 7, ¿listo? Entonces y nos va a quedar que es igual a ¿quién? A 4t. Entonces la otra ecuación paramétrica nos dice que y es igual a 4t. ¿Listo? Entonces estas son las ecuaciones paramétricas. ¿Listo? Estas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces esta es la recta intersección. ¿Listo? Entonces estas son, lo voy a poner en otro color. Entonces ecuaciones paramétricas. ¿Listo? Ecuaciones paramétricas de la recta intersección. Ecuaciones paramétricas, listo, de la recta intersección. Listo. Y pues con esto pues ya podemos graficar, con estas ecuaciones pues ya podemos graficar para, para ya podemos graficar, ¿sí? Con el fin de apreciar cuál es la línea de corte entre esos dos planos. ¿Listo? Bueno, en
En el ejemplo de los ángulos, entonces teníamos estos dos planos. Listo, nos daban este plano y este plano. Entonces la gracia es graficar esos dos planos en matemática. Entonces, para eso voy a tomar un ejemplo anterior. Listo, del video anterior, en el cual ya se grafica un plano. Bueno, voy a copiar esta parte, la voy a pegar en un nuevo documento. Listo. Bueno, ahí tenemos nuestro plano. Entonces el primer plano, como lo... Bueno, realmente son dos planos, entonces puedo pegar esto también acá. Entonces este sería el plano 1 y este sería el plano 2. Listo. Entonces el primer plano toca despejar Z. Entonces para despejar Z pues pasamos X al otro lado, queda como menos X, y menos 2Y quedaría más 2Y. Entonces aquí tenemos menos X más 2Y. Eso sería nuestro primer plano. Bueno, pilas que esto distingue entre mayúsculas y minúsculas, entonces por eso vuelvo y lo escribo. Menos X más 2Y. Listo. Que es el despeje de esta ecuación. Ahora para el despeje de esta ecuación también vamos a despejar Z. Entonces pasamos estos al otro lado como negativos, menos 2X menos 3Y quedarían al otro lado negativos. Entonces aquí sería menos, para el segundo plano, menos 2X menos 3Y. Listo. Y el menos 2 pues pasaría a dividir después, y así despejaríamos Z. Entonces quiere decir que aquí nos va a quedar menos 2. Listo. Entonces este pedazo de acá es Z despejado del segundo plano. Listo, de este plano. Y ya, entonces podemos utilizar los mismos niveles y ahí va a aparecer nuestros dos planos. Ahora la gracia es mirar la intersección. Entonces le vamos a dar Show y le vamos a dar P1, P2. Listo, plano 1 y plano 2. Entonces ahí podemos ver en dónde se están intersectando los dos. Listo. Recuerde que podemos voltear las gráficas dándole viewpoint. Listo. Entonces vamos a voltear esas gráficas. Esa gráfica lo tomo del ejemplo anterior, del video anterior. Entonces viewpoint es para rotar el plano, ¿no? Entonces des en cuenta, aquí se alcanza a ver una línea en la cual los dos se intersectan. Listo. Pero en el ejemplo también hallábamos esta línea de intersección. Entonces la gracia es graficar también esa línea de intersección y obviamente establecer si coincide con esta intersección. Listo. Entonces en el video recordemos que nosotros hallamos las ecuaciones paramétricas de la recta. Listo. Eran estas que tenemos acá, estas de acá. Entonces esas son las ecuaciones paramétricas que hallamos en el ejercicio. Entonces la gracia es graficarlas acá en el Wolfram, en el matemática, perdón. Entonces para eso vamos a utilizar, bueno, entonces la vamos a llamar L1 a esa línea y vamos a utilizar la función de acá, que es la parametric plot 3D, ¿no? Entonces aquí va a ir nuestras ecuaciones paramétricas. Entonces la ecuación paramétrica eran T, 4T y 7T. ¿Listo? Entonces aquí va a ir T, 4T y aquí 7T. ¿Listo? Y vamos a graficar a T entre los mismos intervalos de los planos. Ustedes deciden entre qué y qué graficarlo. Entonces yo escojo los mismos del plano. Entonces aquí vamos a añadir nuestra línea. Entonces L1, listo. Entonces aquí ya tenemos nuestros tres parámetros, listo. Entonces le vamos a dar Shift Enter. Entonces nos vamos a dar cuenta que efectivamente la línea pasa por ese plano. Listo, o sea, esta es la línea realmente de intersección, ¿no? Podemos girar obviamente el plano, podemos girarlo de acá, démosle 0,2 para que se vea un poco mejor. Entonces ahí está
el plano y vemos que efectivamente la línea pasa en la intersección entre los dos planos. Entonces esta es la parte de ángulo entre planos y la línea intersección.